Hola queridos amigos de Frater TV, bienvenidos a otro programa de Los Espíritus Hablan. Yo les hablo Esteban Londoño, les doy la bienvenida a este programa. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que es el sincretismo religioso y las influencias en el espiritismo. Nuestra invitada se llama Sandra Carrales, una estudiosa. Bienvenida Sandra, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, Esteban. Encantada de estar contigo y con todos nuestros amigos. Un placer. Bueno, la primera pregunta, empecemos de una vez. ¿Cómo el politeísmo egipcio influyó en las religiones politeístas posteriores como las de los griegos y romanos? Este es un tema bien rico, con historia y con bastante información. Y el politeísmo egipcio sí que tuvo una influencia significativa en las religiones politeístas posteriores, especialmente las que acabas de decir, las religiones de los griegos y de los romanos. Esta influencia se puede observar en varios aspectos, como son la mitología, la iconografía, las prácticas religiosas y la estructura de las divinidades. Por ejemplo, hablando de la mitología y las divinidades, pues los egipcios tenían una rica mitología con dioses y con diosas también, que poseían características y roles específicos. Algunos de estos conceptos fueron adoptados, pero también adaptados por los griegos y los romanos. Por ejemplo, la figura del dios Osiris que muere y resucita. Esto tiene paralelismo con la figura de Dionisio en la mitología griega. Durante el periodo helenístico, el sincretismo religioso llevó a la combinación de deidades egipcias con deidades griegas y romanas. Un ejemplo notable está en Serapis, que fue una deidad que combinaba aspectos de Osiris y Apis con Zeus y Hades. La iconografía egipcia, con su estilo distintivo de representar a los dioses con cuerpos humanos y cabezas de animales, influyó en la forma en que los griegos y los romanos representaban a sus deidades, aunque no adoptaron directamente este estilo. La idea de dotar a los dioses con atributos animales o simbólicos sí se mantuvo. Algunos símbolos sagrados egipcios, como el Ansh, símbolo de la vida, influyeron en el uso del simbolismo en otras culturas. También la cruz ansada, por ejemplo, fue adoptada y adaptada en varios contextos religiosos posteriores. También influyó en la práctica y en los rituales religiosos. Los egipcios desarrollaron complejos sistemas de templos y cultos dedicados a sus dioses, que sirvieron como modelos para las prácticas religiosas griegas y romanas. La estructura del templo egipcio y sus rituales de culto influyeron muchísimo en la construcción y en el funcionamiento de los templos griegos y romanos. La organización sacerdotal fue otra de las influencias egipcias, con sus roles y funciones específicos. También influyó en la estructura del sacerdocio en Grecia y en Roma. Los rituales de purificación, de sacrificios y de festividades religiosas tienen paralelismos muy claros también con estas filosofías, además de conceptos teológicos, la difusión cultural, entre otras más. Entonces, pues sí que influyó muchísimo el politeísmo egipcio, tuvo una influencia duradera y profunda con otras religiones politeístas, ayudando a moldear sus mitologías, las prácticas religiosas, como dijimos, la iconografía y además también lo que son los conceptos teológicos, el intercambio cultural y religioso entre estas civilizaciones fomentó una rica mezcla de ideas y de creencias que perduraron a lo largo de la historia antigua. Así es, y no, es interesante que la afinidad, porque es que no, estamos, el otro día estamos haciendo un programa sobre el pensamiento, ¿no? Y estábamos hablando de la sintonía y afinidad, ¿no? Y la sintonía y la afinidad también existe a nivel colectivo, ¿no? Entre pueblos. Y es esa afinidad que ayuda a pasar la información esto me suena a esto, y es porque
los pueblos están a cierto nivel o cierta vibración o cierta sintonía que da para pasar esta información, ¿verdad? Y Exacto, no. cuéntanos entonces, ¿de qué manera el cristianismo sufrió cambios significativos después del ascenso de Constantino al poder? Este ascenso de Constantino al poder marcó un punto de inflexión significativo en la historia del cristianismo, transformándolo de una religión que fue perseguida a una religión favorecida y finalmente la religión oficial del Imperio Romano, o sea que es una muy rica historia. Después de este ascenso de Constantino hubo cambios, por ejemplo, en la legalización y el apoyo estatal. En el año 313 después de Cristo se da el edicto de Milán, donde Constantino y Licinio lo emiten. ¿Y de qué se trata esto? Pues que legalizan al cristianismo y permiten también la libertad de culto en todo el imperio. Esto puso fin a la persecución estatal de los cristianos y permitió que la religión se practicara abiertamente. Además de eso, le dan apoyo material. Constantino proporcionó apoyo financiero y material a la iglesia cristiana, incluyendo la construcción de grandes basílicas como fueron la Basílica de San Pedro en Roma y la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Y entonces la iglesia comienza a desempeñar un papel más prominente en asuntos de Estado. Los líderes cristianos, especialmente los obispos, adquirieron mayor influencia política y social. También se dan los consejos ecuménicos en este tiempo. Constantino convocó al primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se abordaron importantes cuestiones teológicas y se adoptó el credo niceno. Este concilio marcó el comienzo de la organización de la doctrina cristiana a través de los concilios ecuménicos. Y el apoyo estatal permitió a la iglesia abordar y también condenar diversas herejías de una manera más efectiva. El concilio de Nicea, por ejemplo, condenó el arrianismo, que sostenía que Jesús era una criatura creada y no de la misma sustancia que Dios Padre. Esto toma su nombre de Alejandrino Arrio y aunque el canon del Nuevo Testamento no se cerró formalmente hasta más tarde, por allá del año 367 después de Cristo, la influencia de Constantino y el apoyo estatal ayudaron a consolidar los textos aceptados como canónicos. Entonces también hubo una transformación litúrgica y arquitectónica. Se dio el crecimiento y la expansión del cristianismo con el patrocinio, fíjate bien, del imperio que antes lo perseguía, ahora lo iba a fomentar. ¿Por qué? Pues porque aquí ya estábamos hablando de otra situación diferente donde se estaba viendo el poder y ellos entonces lo que iban a promover es que se adoptara esa fe cristiana. El apoyo estatal facilitó las misiones cristianas y la propagación de la fe en áreas aún no cristianizadas del imperio y más allá. Entonces, una cristianización en ese imperio, hubo un cambio en la política y en la sociedad y se fusionó con la cultura romana. La religión cristiana empezó a fusionarse con esa cultura romana, adoptando y adaptando festividades, fíjate, símbolos y prácticas preexistentes, como bien dijiste hace un momento, o sea, fue algo que se fue dando de poco a poquito hasta que ya quedara implementado. No fue un cambio brusco, sino que para que la mayoría de la población lo adoptara, pues fueron por ahí matizándolo a lo que ellos ya traían en su cultura. Y se da el edicto de Tesalónica bajo el emperador Teodosio I, y donde dice que el cristianismo se convirtió en la religión oficial ya finalmente del Imperio Romano y el paganismo fue entonces prohibido. Este edicto consolidó el poder de la iglesia y eliminó la competencia religiosa oficial. Fíjate qué rica es la historia, cómo nos vamos enterando de esa conversión y además de ese gran poder que se le da a la iglesia. Increíble, ¿no? Yo varios años fui
a Egipto, a visitar las ruinas de, ¿cierto? Y las pirámides y todo eso. Y me di cuenta, empecé a hablar y el guía nos dijo, miren, esas caras que fueron rayadas y quitadas de todos los jeroglíficos, porque fueron los cristianos los que hicieron eso, ¿no? Entonces es increíble cómo pasaron de ser perseguidos a tener el poder bajo Roma y todo lo que conllevaba eso, ese orgullo y ese egoísmo que llevaba a Roma se empezó a mezclar, ¿no? Y cambiaron mucho las cosas pasaron a ser opresores y fuertes y todo eso y usar la religión como herramienta para poder, para dictar, ¿no? Y es bien interesante. Bueno, y cuéntanos, ¿se puede decir que el espiritismo, tal como se practica hoy, fue influenciado por figuras católicas como J.B. Rothstein, Chico Xavier, Divaldo Franco, Becerra de Meneses, Emmanuel y Joana de Angelis? Pues sí, Esteban, el espiritismo, especialmente en su forma practicada en los países como lo que acabas de mencionar hace un momento, como Brasil, ha sido influenciada por varias figuras destacadas y algunas de las cuales sí tenían sus raíces o sus conexiones con el catolicismo, con el cristianismo también. Y estas figuras han contribuido significativamente al desarrollo y a la expansión del espiritismo, añadiendo desde luego esos elementos que ellos ya traían, esos elementos específicos y enfoques particulares a la doctrina original que nos trajo por ahí, que nos trajeron los espíritus, ¿verdad? Y que plasmó Allan Kardec muy bien en toda la codificación y las demás obras en el siglo XIX. Por ejemplo, ya Baptiste Rothstein, que mencionaste un momento, pues él fue un abogado francés y espiritista contemporáneo de Allan Kardec y tenemos su obra principal en los 4 evangelios. Interpreta los evangelios cristianos desde una perspectiva espiritista y contiene algunas doctrinas que difieren un poco de las de Kardec, incluyendo la idea del cuerpo fluídico de Jesús. Y aunque Rothstein no fue una figura central en el catolicismo, pues sí su interpretación cristiana del espiritismo y su énfasis en ciertos aspectos doctrinales sí influyen y sí influyeron en algunos grupos espiritistas, hablando específicamente, por ejemplo, en Brasil. En cuanto a Francisco Cándido Xavier, lo conocemos como Chico Xavier, pues fue una de las figuras más prominentes, ¿verdad? Y sigue siendo del espiritismo brasileño y de todo el mundo, nacido en una familia católica. Por ahí y es por eso que trae esta influencia en su vida y también en sus obras. Escribió más de 400 libros a través de la psicografía y promovió una visión cristiana del espiritismo. Aunque se distanció del catolicismo institucional, pues sus enseñanzas y sus prácticas sí estaban profundamente influenciadas por estos valores que no son únicamente, son cristianos, pero recordemos que el espiritismo tiene esa guía, ¿verdad? De lo que es el evangelio de Cristo. Y entonces es de ahí que también trae estos principios como son la caridad, el amor al prójimo, la fe y la esperanza, ¿verdad? Lo que es la vida después de la muerte, que continúa esa vida. En cuanto a Divaldo Franco, pues al igual que Chico Xavier, ha integrado enseñanzas cristianas en sus prácticas espíritas, que promueve valores como la compasión, la caridad, la educación espiritual. Y es por eso tal vez que se ve por ahí la similitud, porque nosotros manejamos esos principios, ¿verdad? Los hacemos del día a día y es el objetivo. En cuanto a Becerra de Meneses, pues su enfoque humanitario y ético reflejaba su formación católica y buscaba reconciliar lo que era la fe cristiana con las enseñanzas espiritistas. La enseñanza de Manuel está profundamente enraizada en los principios cristianos y lo refuerza con la conexión con el espiritismo y el cristianismo. Joana de Angelis, su trabajo igualmente refleja una interacción de principios cristianos y espiritistas. Enfatiza el desarrollo moral y espiritual. Y se puede decir que el espiritismo, tal como se practica hoy,
ha sido influenciado significativamente por figuras que tenían raíces o conexiones con el catolicismo, que tal vez pues las fueron transformando y dejándolas más hacia un lado en cuanto a la información, pero las figuras son buenas porque nos ayudan a tomar como referencia. Han integrado principios cristianos y valores éticos en la doctrina espiritista, creando una versión del espiritismo que refleja una síntesis de ideas y también de prácticas espirituales y espíritas. Esta integración ha permitido que el espiritismo se adapte y se enriquezca con elementos de la tradición cristiana, mientras que mantiene su identidad distintiva basada en las enseñanzas de Allan Kardec. Sí, no, yo creo que es importante la razón de ser, ¿no? De por qué el cristianismo. Y la razón es muy simple. La razón del espiritismo es por el comportamiento que el maestro nos dejó. Es el modelo a seguir, no por ser él, no por ser Jesús, no por ser, sino es el comportamiento el que debemos seguir como modelo a seguir. Y eso es lo que decía el gran maestro Allan Kardec, ¿no? Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la propuesta original del espiritismo de Allan Kardec y las prácticas espíritas modernas? Pues la propuesta original del espiritismo de Allan Kardec, que la desarrolló en el siglo XIX, estableció una doctrina específica, basada, como sabemos, en la comunicación con los espíritus, en la reencarnación, con un enfoque filosófico, científico y moral. Y las prácticas espíritas modernas han evolucionado y han adaptado estas enseñanzas de varias maneras. En cuanto al enfoque y al método, aquí tenemos un punto. Kardec veía el espiritismo como una ciencia de observación y una filosofía moral. Su método se basaba en el estudio sistemático de los fenómenos espirituales y en la codificación de las enseñanzas recibidas de los espíritus. Estamos hablando de espíritus superiores. Eso nos lo enfatizó bastante Kardec. Y en cuanto a las prácticas espíritas modernas, pues tenemos que en algunos contextos modernos encontramos prácticas que pueden incluir rituales y ceremonias más elaboradas, que no eran parte del enfoque original de Kardec, pero que responden a todo lo que platicamos antes, a la historia de cada pueblo. Y las prácticas incluyen una amplia gama de actividades como sesiones de mediunidad, pases espirituales, que es una forma de magnetismo espiritual, y actividades caritativas y comunitarias. En algunas comunidades, las prácticas espíritas se han mezclado con elementos de otras tradiciones religiosas, como lo son el catolicismo o las religiones afro-brasileñas. En cuanto al enfoque de la caridad y el trabajo social, pues Kardec promovió principios morales como son la caridad y el amor al prójimo, pero su enfoque principal estaba en la educación espiritual y en el desarrollo personal a través del conocimiento y la comprensión de las leyes espirituales. Y en cuanto a la práctica moderna, encontramos un enfoque, un fuerte énfasis en la caridad y en el trabajo social. Fíjate, o sea, ya más en lo que es la acción. Él nos dijo cómo, pero nosotros ya más llevarlo a lo que es la práctica. Y muchas organizaciones espíritas operan hospitales, fíjate qué hermoso, orfanatos y centros de asistencia social. También hay obras de caridad. La práctica de esa caridad es vista no solo como un deber moral, sino como una forma de purificación y de evolución espiritual. En cuanto a la diversidad de figuras y de obras, la doctrina de Kardec está basada principalmente pues en sus obras, ¿verdad? Y en los mensajes recibidos de los espíritus a través de los mediums de sus tiempos. Y en lo moderno, pues tenemos figuras como Chico Xavier, como Divaldo Franco, que han producido una gran cantidad de obras literarias y mensajes espirituales, que han enriquecido y en algunos casos han ampliado la doctrina espiritista original. Tenemos a los guías espirituales, espíritus como Emmanuel,
han proporcionado, Joana de Angelis también, han proporcionado enseñanzas adicionales que han sido muy influyentes en la práctica contemporánea y que nos dejan visualizar más de ese mundo espiritual, de lo que sucede, de lo que ya nos están platicando quienes ya han desencarnado, cómo siguen viviendo o las situaciones por las que pasan. Entonces eso nos deja una manera de aprendizaje diferente, ¿verdad? Más vívido, sin haber estado o no recordar el haber estado ahí, pues ya nos dice muchísimo más. En cuanto a la psicología y la espiritualidad, el enfoque y la propuesta que nos trajo Kardec estaba en la espiritualidad y la moralidad desde una perspectiva filosófica y científica. Y en cuanto a lo moderno, pues ya dijimos, figuras como Divaldo Franco tienen una influencia de su guía espiritual Joana de Angelis, que han integrado conceptos de psicología moderna con las enseñanzas espiritistas, creando un enfoque holístico del desarrollo humano que incluye la salud mental y emocional. Y en cuanto al contexto cultural y regional, la obra original propuesta de Allan Kardec desarrolló el espiritismo con un contexto cultural y social de la Francia del siglo XIX. Y en cuanto a las prácticas modernas, el espiritismo ha sido influenciado por el contexto cultural y social, incluyendo el sincretismo religioso y la diversidad étnica. Esto es bien importante porque países latinoamericanos, Brasil, todos, lo que es América, toda América completa, trae esta parte bien marcada que ha ido evolucionando, pero que todavía se deja sentir en lo que son las escuelas espíritas, los centros espíritas, y que siguen manteniendo y que, bueno, llegará tal vez un momento en que ya no se requieran de estos elementos, pero esa es la razón, la historia, la cultura que viene arrastrando esa población. Fíjate qué rico, Esteban. Qué lindo, bien lindo, ¿no? Bueno, Sandra, paremos aquí. Se nos acabó el tiempo, pero propongo, sigamos la próxima semana hablando de el futuro, de qué va a pasar con el espiritismo, qué nos cabe a nosotros hacer para que el espiritismo salga adelante, ¿no? La próxima semana nos vemos. Te agradezco mucho por participar. Los que no se han suscrito a nuestro canal, por favor, háganlo. Y si les gustó este episodio, compártanlo. Denle en el like, pongan la campanita para que les llegue la advertencia de que vamos a sacar otro episodio. Nos vemos la próxima semana. Mucha paz. Chao, chao.